pueblo consumido por las llamas, 5 demonios sembraban el caos y la destrucción, masacrando sin piedad a sus habitantes. «¡Corran, huyan, escapen!», bramó Celdris, blandiendo su espada con furia. «Miserables humanos, su hora ha llegado». Con un solo tajo, acabó con una familia entera, ignorando sus súplicas. «Lástima que Galan se lo haya perdido», comentó Meláscula con burla, observando el horror a su alrededor. Estarosa, indiferente, cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro de hastío. «Esto ya me está aburriendo. Les dejaré el resto a ustedes», bufó, apartándose de la carnicería con desgano. Las calles eran un infierno viviente, teñidas de rojo con la sangre de los inocentes. Los gritos de dolor y súplica resonaban en el aire como un lamento desgarrador, pero no encontraban piedad en los ojos de sus verdugos. Padres intentaban proteger a sus hijos con sus propios cuerpos, solo para ser atravesados sin compasión. Madres lloraban mientras abrazaban los restos de sus pequeños, sus rostros congelados en una expresión de terror absoluto. Algunos intentaban huir, tropezando con los cadáveres de sus vecinos, solo para ser alcanzados por la hoja de una espada o consumidos por llamas infernales. El hedor a carne quemada y sangre fresca lo impregnaba todo, sofocante, ineludible. En sus últimos momentos, los moribundos no encontraban alivio, solo el eco de sus propios gritos y la mirada cruel de aquellos demonios que se regocijaban en su sufrimiento. De pronto, una presencia imponente se manifestó en el cielo. Flotando entre las llamas y el caos, el guerrero Saiyajin descendió con calma, su silueta recortándose contra el resplandor del fuego. Su mirada, afilada como una hoja, recorrió la escena con desprecio. «Vaya, parece que el plato principal ha decidido unirse a la fiesta», comentó Grey Road con una sonrisa cruel, apartándose momentáneamente de su carnicería para fijar su atención en el recién llegado. Goku no respondió de inmediato. Su mirada implacable se clavó en cada uno de los demonios juzgándolos. «Lo que han hecho aquí es imperdonable», declaró con voz grave, su tono cargado de una autoridad que hacía temblar el aire. «No solo han sellado su destino, también el de su amo». Estarosa dejó escapar una carcajada desdeñosa mientras desenvainaba su espada. «¿De verdad crees que puedes detenernos, humano?». El Saiyajin avanzó con paso firme, su ki envolviéndolo con un fulgor titilante, como una llama a punto de desatarse. «No voy a detenerlos», sentenció, su voz tan serena como el juicio de un dios. «Voy a erradicarlos, cuerpo y alma. Pero si deciden rendirse, les concederé la misericordia de seguir existiendo». Los demonios se tensaron, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo que habían olvidado: el peso de la duda y del temor. «¿Eso crees humano?», se burló el mandamiento del pacifismo, con una sonrisa maliciosa. «¿Por qué no vienes y tratas de acabar con uno de nosotros? Veamos qué sucede después de eso». Celdris entrecerró los ojos. Su expresión permanecía imperturbable, pero su voz llevaba un matiz de advertencia. «Recuerden lo que dijo el señor Black. Este sujeto no es un guerrero común, y no debemos olvidar nuestra verdadera misión». Mientras hablaba, su mirada se deslizó de reojo por el campo de batalla. Algo estaba mal. Estarosa había desaparecido. Las ruinas humeantes del pueblo se convirtieron en un escenario silencioso de tensión. Ojos afilados se cruzaron, ninguno dispuesto a dar el primer paso. Pero mientras los demonios lo observaban, el Saiyajin se mantenía inmóvil. Su presencia envolvía el aire mismo con un peso insoportable. El suelo temblaba bajo su aura, una fuerza insondable, como si la misma realidad titubeara ante su existencia. Ellos lo sabían. No había victoria en aquel enfrentamiento, pero aún así, debía existir una posibilidad, una sola, un resquicio en el destino al que pudieran aferrarse. No importaba cuánto les costara, debían cumplir su objetivo, aunque significara desafiar a lo imposible.
En un parpadeo, Goku desapareció. No hubo destello, ni sonido, ni rastro alguno de movimiento. Simplemente dejó de estar ahí. Los demonios se quedaron inmóviles por un segundo, sus ojos recorriendo frenéticamente el espacio a su alrededor. No podían creerlo. Ni siquiera habían sentido el flujo de energía moverse. «Imposible», gruñó Celdris, aferrando la empuñadura de su espada con más fuerza. Antes de que pudieran reaccionar, un estruendo retumbó en el aire. En un instante, Fraudrin fue lanzado como un proyectil, su enorme cuerpo girando descontroladamente antes de estrellarse contra un edificio en ruinas, reduciéndolo a polvo. «¡Está jugando con nosotros!», chilló Melascula, girándose en todas direcciones. Pero antes de que pudiera hacer algo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Una presencia estaba justo detrás de ella. «¿Buscándome?», susurró Goku con voz serena. Melascula giró instintivamente para atacar, pero una rodilla la impactó en el abdomen con tal fuerza que el aire escapó de su cuerpo en un espasmo. Goku ni siquiera se inmutó mientras la demonio se doblaba sobre sí misma, escupiendo sangre. Celdris aprovechó el momento para atacar. Con un grito de furia, desató su tornado mortal, un vórtice negro de pura destrucción que envolvió el campo de batalla, tragándose todo a su paso. Pero antes de que pudiera completarlo, una silueta emergió del mismo huracán de oscuridad, cruzándolo como si no fuera más que una ráfaga de viento. «Lento», dijo Goku, apareciendo frente a Celdris con los brazos cruzados. Celdris intentó retroceder, pero Goku le propinó un golpe en el pecho que lo envió atravesando el suelo en un cráter profundo. Antes de que pudiera levantarse, un pie se posó sobre su espalda, inmovilizándolo. Grey Road, sin perder tiempo, liberó su niebla venenosa, un gas espeso y letal que devoraba la vida misma. Pero el Saiyajin, sin molestarse en esquivarlo, caminó a través de la niebla como si no existiera. Su energía la disipaba antes de que pudiera alcanzarlo. «No tienen oportunidad», dijo Goku con calma. «Se los advertí». Fraudrin, recuperándose, rugió con ira y se transformó en su gigante destructor, su cuerpo duplicando su tamaño, su musculatura volviéndose aún más grotesca. Con un puño del tamaño de una casa descargó un golpe demoledor sobre Goku, pero el Saiyajin no se movió. No hubo esquive, levantó una sola mano y detuvo el puño de Fraudrin sin esfuerzo. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Fraudrin tembló al sentir su mano completamente inmovilizada. «¿Eso es todo?», preguntó Goku con desinterés. Un segundo después, con un simple giro de muñeca, el Saiyajin destrozó el brazo del demonio con una onda de choque. El grito de Fraudrin resonó por todo el pueblo. Melascula, desesperada, activó su roba almas, extendiendo su magia oscura en un intento de drenar la esencia del guerrero. Pero Goku simplemente la miró, y su ki explotó con tal magnitud que su ataque se disipó en el acto. «Basta de juegos», sentenció. El suelo comenzó a temblar. Goku se elevó en el aire, su energía creciendo sin límites. Sus manos se juntaron a un costado de su cuerpo, mientras un resplandor azul intenso comenzaba a tomar forma. Los demonios sintieron el peso de la desesperación. Intentaron huir, intentaron atacar, intentaron cualquier cosa, pero ya era demasiado tarde. El rayo de energía explotó con una fuerza avasalladora, devorando todo a su paso. La luz azul iluminó el cielo nocturno, consumiendo a los mandamientos en un instante. No hubo gritos, no hubo resistencia, solo el destello cegador de la aniquilación. Cuando la luz se disipó no quedaba nada, solo ruinas, y un Saiyajin flotando en el aire, con la mirada serena. Goku descendió lentamente hasta quedar de pie sobre las ruinas, con los brazos cruzados.
Su mirada se posó en el cuerpo destrozado de Frodrin, cuya silueta apenas se mantenía en pie. Su esencia oscura intentaba desesperadamente recomponer lo poco que quedaba de él, pero era inútil. «Te recuerdo de aquella vez», dijo Goku con voz firme, su tono carente de arrogancia pero cargado de autoridad. «Ya conocías mi poder, y aún así insististe en desafiarme». Frodrin alzó la vista con esfuerzo. Sus ojos reflejaban una mezcla de resignación y aceptación. Finalmente su cuerpo cedió, cayendo de rodillas sobre el suelo destruido, con la mirada clavada en las cenizas. «Señor Goku», susurró, su voz quebrada por el cansancio. «Cuando luché contra usted en Liones, fui testigo de un poder más allá de todo lo imaginable. Nunca, en los siglos que llevo existiendo, había experimentado semejante brutalidad. El dolor de aquella batalla aún está grabado en mi ser, y sin embargo, me vi obligado a desafiarle de nuevo». El demonio escupió sangre antes de continuar, su voz impregnada de amargura. «El rey demonio ya no existe más», confesó, con una sonrisa de desesperanza. «Aquel llamado Black, quien es idéntico a usted, lo exterminó y tomó su lugar». Goku entrecerró los ojos. «Black», Frodrin asintió lentamente. «Nos otorgó más poder. Nos convirtió en algo más fuerte de lo que jamás habíamos sido. Pero incluso con ese don, no fuimos rivales para usted. ¡Qué ironía! La élite del rey demonio, reducida a esto». Una carcajada amarga escapó de sus labios antes de escupir nuevamente, esta vez a los pies de Goku. El Saiyajin guardó silencio. Había visto esa expresión antes. La de un guerrero que, tras haberlo dado todo, se encontraba frente a la verdad innegable. La diferencia entre ellos era abismal. De pronto un sonido seco rompió el momento. Pasos. Celdris, herido, humillado, pero aún de pie, comenzó a caminar hacia Goku. Su rostro estaba cubierto de polvo y sangre, pero su mirada era inquebrantable. «No me importa realmente quién seas tú, ni ese maldito de Black», gruñó, cada palabra cargada de una determinación feroz. «Solo quiero salvarla». Sus puños temblaban de furia contenida, pero su voz permanecía firme. «Además, tengo cuentas pendientes con ese capitán traidor». El aire se volvió denso. Incluso en su estado deplorable, la voluntad de Celdris ardía como una llama imposible de extinguir. Goku lo observó con interés. No veía odio en sus ojos, sino algo más profundo. Algo que lo mantenía en pie, que lo hacía seguir luchando a pesar de la derrota absoluta. «¿Salvarla?», preguntó el Saiyajin con un tono más relajado, aunque su mirada seguía afilada. «¿De quién hablas?». Celdris detuvo su andar por un momento. Apretó los dientes y cerró los puños con fuerza. Goku esperó. Quería saber más, porque en los ojos del demonio vio el reflejo de algo que él mismo había sentido alguna vez. Celdris apretó los puños con fuerza. Su cuerpo apenas se mantenía firme después de la batalla. Aún así, su voluntad permanecía intacta. Levantó la mirada hacia Goku, quien lo observaba con un interés creciente. «Gelda», susurró el demonio, su voz cargada de emoción contenida. «Black me prometió que si hacía esto, la liberaría». El Saiyajin entrecerró los ojos, ahora más atento. Había algo en las palabras de Celdris que iba más allá de una simple orden o ambición personal. «¿Gelda?», repitió Goku inclinando ligeramente la cabeza. «Entonces, ¿estás haciendo todo esto por ella?». Celdris no respondió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron con el peso de los recuerdos. Por un momento, dejó de mirar a Goku, y sus pensamientos lo transportaron a un tiempo lejano, donde la risa suave de una mujer resonaba en su mente. «Ella es todo para mí», admitió con una dureza que contrastaba con la vulnerabilidad en su voz. «No me importa lo que tenga que hacer. No me importa a quién tenga que enfrentar.
Si al final de todo esto puedo volver a verla, lo haré. Goku suspiró, cruzándose de brazos. Soltó con un leve asentimiento. Parece que no todos los demonios pelean solo por el caos. Pero entonces, su expresión se tornó más seria. Había algo más que necesitaba confirmar. Veo que conoces a Meliodas, dijo en voz baja, observando atentamente la reacción de Celdris. El demonio dejó escapar una risa seca. ¿Cómo no hacerlo?, musitó con amargura. ¿Cómo no conocer a mi querido hermano? Su mandíbula se tensó. Su mirada reflejaba un torbellino de emociones que había reprimido durante demasiado tiempo. Rabia, respeto, rencor y algo más profundo que ni siquiera él podía expresar con claridad. Toda mi vida he estado a su sombra, continuó. Siempre más fuerte, siempre un paso adelante, siempre el que carga con el destino de todos, y el que nos traicionó. Goku mantuvo la calma, escuchando con atención. ¿Traicionó? Celdris asintió lentamente. Él debía ser el sucesor del rey demonio. Su destino era gobernar sobre todos nosotros, pero lo abandonó todo. Renunció a su poder, a su deber, a su familia. Por primera vez, su voz tembló, apenas perceptible. Nos dejó atrás. Me dejó atrás. El Saiyajin permaneció en silencio por un momento. No era la primera vez que veía algo así. La lucha de un guerrero atrapado entre el deber y sus propios sentimientos. Finalmente, Goku habló con tono sereno. Entonces, ¿peleas para demostrarle algo? Celdris lo miró fijamente, sin responder. Pero en el fondo, la pregunta resonó más fuerte de lo que hubiese querido admitir. Goku arqueó una ceja, cruzando los brazos mientras miraba fijamente a Celdris. Había un tono de amargura en su voz, algo que iba más allá del rencor de un hermano traicionado. Veo que no soy el único que hace todo esto por una chica, dijo Celdris con una sonrisa amarga. Black nos habló de ella, de Elizabeth. El Saiyajin frunció el ceño. ¿Elizabeth? Celdris dejó escapar un suspiro, pero en su mirada ardía un fuego de resentimiento. La maldita diosa Elizabeth. Escupió su nombre como si el solo mencionarlo le produjera asco. Por su culpa, Meliodas nos dio la espalda. Goku inclinó ligeramente la cabeza, intrigado. ¿Diosa?, repitió con curiosidad. El demonio soltó una risa sarcástica. Vaya, así que no lo sabes. Celdris se detuvo por un momento, mirando al Saiyajin con una mezcla de burla y lástima. Luego, dio un paso adelante, acercándose lentamente. Dime algo, Goku. ¿Sabes por qué Meliodas nos traicionó en primer lugar? El Saiyajin no respondió de inmediato. Podía ver en los ojos de Celdris que aquello no era solo una historia, sino una herida aún abierta. No tengo idea, admitió finalmente, pero quiero escucharla. Celdris apretó los dientes, su semblante endurecido. Entonces escucha bien, porque esta es la historia de cómo mi hermano, el guerrero más temido del clan demonio, cayó, todo por el amor de una diosa. Celdris inhaló profundamente, como si cada palabra que estuviera a punto de pronunciar le quemara la garganta. Hace mucho tiempo, mi hermano, el príncipe del clan demonio, era la espada más leal de nuestro padre, un guerrero sin igual, temido en todos los reinos. Pero entonces, apareció ella. Goku escuchaba en silencio, con los brazos cruzados. Elizabeth, la maldita diosa Elizabeth, escupió Celdris con desprecio. Una guerrera sagrada que debió ser nuestra enemiga mortal. Pero no. Algo en ella atrapó a Meliodas. El demonio caminó unos pasos, como si los recuerdos fueran demasiado pesados para quedarse quieto. Al principio él no cambió. Seguía siendo el comandante de los 10 mandamientos, implacable, despiadado. Pero con el tiempo, empezó a dudar. Se detenía antes de dar la orden de aniquilar a pueblos enteros. Dejaba vivir a los enemigos. Llegó al punto de desaparecer sin dar explicaciones.
Los puños de Celdris se cerraron con fuerza. Cuando descubrimos la verdad, ya era tarde. Meliodas no solo la protegía, la amaba. Goku seguía mirándolo, atento, sin interrumpir. Pero hay algo que nadie menciona en esta historia, algo que yo recuerdo, aunque de forma borrosa. Celdris frunció el ceño, su mirada afilada se posó en Goku. Cuando todo esto sucedió, Elizabeth no parecía enamorada de Meliodas. Había alguien más en su corazón, alguien que no puedo recordar. Por primera vez en toda la conversación, Goku sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. Es un recuerdo confuso, como una sombra en la mente, continuó Celdris. Pero hay algo aún más extraño. Se detuvo, mirando fijamente al Saiyajin. Estoy seguro de que te he visto antes, Goku. El silencio que cayó entre ambos era casi asfixiante. Goku no apartó la mirada, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él trataba de despertar. Celdris cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente. Al abrirlos de nuevo, su mirada estaba cargada de un peso indescriptible. Meliodas y Elizabeth, ambos fueron castigados por los dioses por su traición, pero su destino no fue la muerte, no, fue algo mucho peor. Goku permaneció en silencio, su expresión seria. Algo en la forma en que Celdris hablaba lo inquietaba profundamente. Mi hermano fue maldecido con la inmortalidad, continuó el demonio. No importa cuántas veces lo maten, su cuerpo siempre vuelve, pero no es el mismo cada vez. Celdris entrecerró los ojos, su voz se volvió más grave. Cada resurrección lo corroe por dentro. Su lado demoníaco crece, su humanidad se desvanece. Con cada regreso se convierte en un monstruo un poco más frío, un poco más cruel. Y lo peor es que recuerda cada una de las veces que ella muere en sus brazos. Goku frunció el ceño. ¿Cómo que cada una de las veces? Celdris apretó los puños, porque ella también fue maldecida. El Saiyajin sintió un escalofrío recorrer su espalda. Elizabeth no puede escapar de su destino. Cada vez que muere, renace en un nuevo cuerpo, en una nueva vida. Sin recuerdos, sin memoria de lo que fue. Pero el destino es cruel, porque tarde o temprano siempre los recuerdos vuelven. Y cuando eso pasa, se detuvo, observando la reacción de Goku. Su propia esencia la destruye, susurró. Su cuerpo empieza a deteriorarse, su sangre se convierte en luz sagrada, y muere una y otra vez, sin poder hacer nada para evitarlo. Goku sintió como el aire se volvía más denso. Eso no puede ser, murmuró sacudiendo la cabeza. Es imposible. Celdris soltó una risa amarga. ¿Realmente lo es? Mi hermano la ha visto morir cientos de veces. Cada vida es diferente, pero el final siempre es el mismo. El Saiyajin sintió un nudo en el estómago. Algo en esa historia lo afectaba más de lo que podía entender. Celdris lo miró fijamente, su expresión afilada. Tú no entiendes lo que significa ver a la persona que amas morir una y otra vez, sin poder hacer nada. Goku tragó saliva. Algo en su mente temblaba, como si una puerta estuviera a punto de abrirse. Celdris soltó una risa amarga, casi despectiva. Black dijo que te haría sufrir, Saiyajin. ¿Crees que podrías soportar verla morir una y otra vez? Preguntó con una sonrisa burlona. Meliodas no ha podido acostumbrarse, después de 3000 años. Pero su tono se cortó de inmediato. Goku no había dicho una palabra. Sin previo aviso, el Saiyajin lo había agarrado del cuello con una fuerza aplastante, levantándolo del suelo con una mano como si fuera un muñeco de trapo. El aire se volvió denso. Una presión insoportable llenó el espacio. La mirada de Goku era fría, mucho más fría que cualquier cosa que Celdris hubiera experimentado antes. El Saiyajin no mostraba el mínimo atisbo de emoción,
como si sus palabras y su dolor no significaran nada para él. Y luego lo vio. Una energía que parecía salir de lo más profundo de Goku. Una vibración en el aire, algo más allá de un simple poder. Era una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Celdris vio cómo el aura de Goku comenzaba a emanar en una tonalidad morada, densa, como si fuera una niebla venenosa, arrasando con la luz que aún quedaba en el entorno. Era un poder antiguo, primitivo, y Celdris pudo sentirlo. Una presencia cósmica que lo envolvía, cada partícula del aire cargada de una furia que no entendía. Algo mucho más allá de los límites de la mortalidad y la inmortalidad. Algo que no podía imaginar ni siquiera en sus más oscuros pensamientos. Celdris intentó respirar, pero el aire se volvía más denso, como si estuviera siendo comprimido por el mismo universo. El terror lo invadió. Nunca había sentido algo como eso. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos temblaban, incapaces de reaccionar. ¿Sufrir? La voz de Goku salió baja, pero el peso de cada palabra era como un trueno. Yo he sufrido más que tú podrías comprender, pero no lo haré por ella. Lo haré por mí. Por mi culpa. Los míos perecieron. Las palabras de Goku resonaron como una condena en la mente de Celdris, pero más allá de la incomodidad mental, la energía que Goku desprendía lo aplastaba. Celdris no podía moverse, no podía hablar. Era como estar atrapado en un torbellino de poder puro, un agujero negro de pura ira y desesperación. Celdris intentó luchar, su mirada desesperada buscando una salida, pero el cuerpo de Goku irradiaba tal poder que no pudo siquiera mover un dedo. Todo su ser gritaba ante la presión, ante la amenaza de ese poder sobre él. Nunca antes había sentido semejante vulnerabilidad. En ese momento, el tiempo parecía detenerse. El demonio estaba a merced del Saiyajin, y por primera vez en su existencia, Celdris se dio cuenta de que no solo estaba frente a un ser mucho más fuerte que él, estaba frente a algo más grande que cualquier demonio, ángel o dios que hubiera conocido. Goku, con una mirada fría y distante, soltó a Celdris, quien cayó al suelo como una marioneta despojada de su hilo. El Saiyajin permaneció allí, inmóvil, mientras la energía que emanaba de su cuerpo comenzaba a disiparse lentamente. El aire, que antes había estado cargado con la presencia de su poder, volvía a la calma, pero el peso de sus pensamientos, sin embargo, no se aliviaba. Mientras observaba a Celdris, derrotado y humillado en el suelo, Goku comenzó a perderse en sus propios pensamientos. Había logrado vencer al demonio, pero no podía evitar la sensación de vacío que lo invadía. ¿Qué había ganado realmente? Una victoria vacía, un enemigo derrotado que no sentía ni el más mínimo remordimiento por sus acciones. Eso no era lo que lo motivaba. En su interior, algo mucho más profundo lo carcomía. La pequeña familia que había soñado formar, aquella visión fugaz de una vida tranquila y plena, lejos de los constantes conflictos. Una vida donde pudiera estar junto a aquella chica que lo había enamorado, su hija, y disfrutar de la paz que siempre había buscado. Sin embargo, al igual que una estrella fugaz, esa visión se desvanecía ante él, cada vez más lejana, como si el destino lo hubiera marcado para la lucha eterna. Como un antiguo dios de la destrucción podría aspirar a la felicidad, pensó Goku, mientras sus ojos se nublaban con pensamientos dolorosos. ¿Qué sentido tenía soñar con la paz cuando su propia existencia era una explosión de caos, un ciclo de combate interminable? Había abandonado su papel como Dios, pero el peso de ese pasado seguía pesando sobre su alma. La muerte, la destrucción, la lucha, todo había sido parte de su ser por tanto tiempo que se preguntaba si algún día podría deshacerse de ello. Pero algo en su interior lo hacía seguir adelante. ¿Qué sería de él si renunciara a esos sueños? Quizás la respuesta estaba frente a él todo el tiempo. Quizás Meliodas lo entendía mejor que nadie.
Al pensar en Meliodas, Goku no pudo evitar reflexionar sobre su relación con Elizabeth. ¿Qué lo hacía a él tan determinado a protegerla? ¿Qué tipo de vínculo había formado con ella? Una relación que había hecho que un ser tan poderoso como Meliodas fuera capaz de traicionar a su propia familia, a su propio clan, ¿todo por ella? ¿Qué tan profundo era ese amor? Goku entendió que se estaba interponiendo entre ellos. Aunque el demonio no lo había dicho explícitamente, podía ver en sus ojos el sufrimiento de un hermano que había perdido lo más importante en su vida. ¿Será el amor suficiente para sacrificarse por alguien, incluso si todo lo demás se pierde? Pensó Goku, con un suspiro. Su mente volvió a la imagen de Elizabeth, la diosa cuya vida estaba entrelazada con la de Meliodas. Aunque la amaba, una parte de él sabía que, al final, ella debía tomar sus propias decisiones. Sin embargo, un sentimiento profundo de pérdida lo recorría cada vez que pensaba en ella. Fue entonces cuando, como una visión borrosa en su mente, los recuerdos de ella regresaron. Era como si hubiera visto a Elizabeth antes, en otro tiempo, en otro lugar. Su imagen vestida de blanco, con alas que parecían tocadas por la luz divina. Los recuerdos eran tan vagos como fragmentos de un sueño perdido en la niebla del tiempo, pero él podía jurar que había estado junto a ella antes. ¿Quién era ella realmente? El dolor de esos recuerdos lo invadió, como un eco lejano que lo hacía sentir vacío y lleno de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía ser que alguien tan importante estuviera tan profundamente relacionado con él, y sin embargo, él no pudiera recordarlo completamente? Goku no podía evitarlo, aunque entendía que había algo más grande en juego, algo que estaba más allá de sus manos. El amor que sentía por Elizabeth seguía vivo dentro de él, incluso a pesar de la tragedia que se cernía sobre su destino. Por un momento, Goku cerró los ojos, dejándose envolver por la quietud de la batalla ganada. Las voces de los demonios derrotados, los ecos de su antiguo yo como dios de la destrucción, y la pregunta que siempre lo atormentaba: ¿cómo podría aspirar a ser feliz cuando la eternidad parecía ser una cadena que lo arrastraba nuevamente a la oscuridad? Pero en sus recuerdos, en sus pensamientos, un destello de luz surgió. Ella, Elizabeth, aún estaba allí, esperando que él recordara por completo lo que había perdido. Antes de que pudiese teletransportarse y volver con ella, algo lo detuvo. Goku permaneció inmóvil, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. La sensación de que algo en el aire había cambiado le recorrió de inmediato. El suelo bajo sus pies vibraba ligeramente, como si algo más allá de su percepción estuviera a punto de suceder. Un estremecimiento recorrió su espalda. Había algo en la atmósfera, algo oscuro y denso que lo rodeaba, algo que lo hacía sentir como si estuviera al borde de una pesadilla. Su instinto de guerrero lo alertaba, pero había algo más profundo en su ser que lo hacía dudar, como si todo su cuerpo supiera lo que se avecinaba. Era una presencia que lo aplastaba, como una presión invisible, una sombra imponente que se extendía desde el horizonte hasta sus pies. La tierra temblaba bajo la intensidad del aura que se desbordaba a su alrededor, y el cielo, normalmente claro, parecía oscurecerse a medida que la atmósfera se tornaba más opresiva. Las criaturas que habitaban en la región, aquellos seres que por naturaleza se sentían seguros en la oscuridad, empezaron a huir, corriendo descontroladamente, como si pudieran percibir algo mucho más aterrador que la propia muerte. Un rugido bajo, profundo y resonante, hizo eco a través del paisaje, como si los mismos infiernos estuvieran abriendo sus puertas. Era el grito de un rey demoníaco, uno que Goku ya había enfrentado en otras vidas, en otros tiempos. Pero esta vez era diferente. Había una malicia mucho mayor en el aire, una sensación de poder absoluto que rozaba lo sobrenatural, lo divino en su maldad. Goku cerró los ojos un instante,
Concentrándose en esa presencia, el mal se apoderaba de todo, como si la misma esencia del mundo se estuviera encogiendo ante la magnitud de lo que se aproximaba. Una risa cruel rompió el silencio, haciendo que incluso la quietud del aire se sintiera como si fuera parte de un juego macabro. Era una risa familiar, y sin embargo, tan retorcida, tan llena de odio y desdén, que Goku sintió que su sangre hervía. Ja, ja, ja. Igual te eche de menos, maldito Saiyajin. La voz resonó en la distancia, y Goku sintió como si el tiempo mismo se detuviera. Aquella voz era casi idéntica a la suya, pero con una carga maliciosa, distorsionada por el odio, algo completamente opuesto a todo lo que él era. La sombra se acercaba más, se expandía en el horizonte como una neblina densa que se tragaba toda la luz a su paso. La presencia que emanaba era aterradora, digna de un verdadero rey de las tinieblas. Aquella entidad que Goku había derrotado en el pasado, aquella figura que había sido responsable de algunas de sus peores pesadillas y tragedias. Black, el enemigo al que alguna vez había despojado de su poder. Pero ahora, algo era diferente. Este no era el mismo ser que había conocido. El aire a su alrededor se volvió espeso, como si cada molécula del ambiente estuviera cargada de energía oscura. Los árboles que antes se alzaban orgullosos a su alrededor comenzaron a doblarse, como si temieran la fuerza que se estaba acercando. Incluso el viento, normalmente libre y feroz, parecía haberse rendido, arrastrando consigo una pesadez que lo hacía aún más insoportable. Las criaturas más pequeñas, los animales que se movían por la región, comenzaron a huir frenéticamente, desapareciendo rápidamente hacia el horizonte, como si trataran de escapar de una oscuridad que todo lo consumía. Goku sintió cómo su propio poder comenzaba a vibrar en respuesta a esta presencia. Era como si la misma esencia de su ser estuviera siendo desafiada, como si el universo mismo estuviera temblando ante la manifestación de este enemigo. El mundo entero se sentía en peligro, como si cada fibra de la realidad estuviera a punto de romperse bajo el peso de lo que se avecinaba. Un estremecimiento recorrió la columna de Goku y su mirada se endureció. Con un leve suspiro, sus ojos se abrieron y sus manos se flexionaron en un gesto de preparación. Sabía lo que se venía. Sabía que la batalla que se avecinaba sería diferente. Black, el rey de la oscuridad, estaba de vuelta, y no solo lo hacía con un poder renovado, sino con una intención mucho más oscura, mucho más mortal. Veo que has estado esperando, Goku. Pues ya estoy aquí, y esta vez no pienso perder. La voz de Black, cargada de odio y desesperación, resonó a través del aire como un trueno, desbordando la calma que había existido hasta ahora. Goku no dijo nada. Solo se preparó. Ya no importaba el pasado, ya no importaba cuánto se interpusiera entre ellos. Esta era una batalla que debía librarse. Sombras, luchando sin cesar. El tiempo se escapa, no sé dónde estar. Un amor que se esconde, un destino sellado, pero aún sigo de pie, aunque todo esté quebrado. Veo el futuro, un camino incierto. El sacrificio pesa mi alma en el desierto. Recuerdos perdidos, rostros olvidados, pero una promesa aún está a mi lado. Aunque mi corazón se quiebre en mil pedazos, aunque el dolor